Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi casa, bienvenidos a mi hogar y como siempre pues estoy encantada de compartir con vosotros un vídeo más y de enseñaros un poquito, bueno, pues lo que puedo de mi día a día. En esta ocasión toca jornada de limpieza. Ya sabéis que suelo repartir las tareas durante la semana para no hacerlo todo de golpe. Normalmente suelo limpiar en 2 días, pero ahora con este calor, bueno, intento, si tengo que dejarlo para 3, lo hago para 3 días. Así que hoy me toca limpiar el polvo de la cocina y también de nuestra habitación. Voy a hacerlo con calma, poco a poco, sin prisas, porque la verdad es que, como ya os digo, como está haciendo tantísimo calor, no sé si a vosotros os pasa, pero cuando llegan estas temperaturas a veces da bastante pereza ponerse con las tareas de casa, a mí también me ocurre, pero al final, sacar un poquito de energía y mantener el hogar limpio y recogido, la verdad es que merece la pena. Además, bueno, ya sabéis que cuando terminamos y vemos todo limpio, parece que la casa se siente mucho más fresca, más agradable y más cómoda para pasar el día. Es temprano y lo primero que voy a hacer hoy es bajar a pasear a Kira antes de que empiece a apretar el calor. A estas horas todavía se está bastante bien en la calle, así que es el mejor momento para salir con ella. Normalmente es Iker quien se encarga de sacarla por las mañanas, pero hoy tenía que irse un poquito más temprano, así que le dije que no se preocupara, que esta vez la bajaba yo. Así que vamos a aprovechar para dar un paseo tranquilito. A Kira le encanta salir a olisquearlo todo, recorrer sus rinconcitos favoritos y disfrutar de su ratito en la calle. Antes de irme, acaban de mandarle las notas a Inara y está súper contenta. La verdad es que da mucha alegría verla tan ilusionada y tan orgullosa de su esfuerzo. Así que voy a escucharla, a ver qué me cuenta y por supuesto a felicitarla, porque la verdad es que se lo merece. Siempre es bonito ver cómo todo el trabajo y la constancia acaban dando sus frutos. Y la verdad es que a mí también me viene bien empezar el día así, caminando un poco y disfrutando de la calma de la mañana antes de ponerme con todo lo demás. Y hoy voy a hacerle caso a mi querida Yamilet, que es una de vosotras, y en lugar de prepararme el típico café con leche, voy a optar por, bueno, por un yogur, como me decía ella, con algo de fruta. Y bueno, voy a aprovechar también la granola casera que preparé la semana pasada en el vídeo anterior, que la verdad es que quedó riquísima, así que no puedo dejar pasar la oportunidad de disfrutarla. Voy a añadirle unas cucharaditas por encima y prepararme este pequeño desayuno y a darme 5 minutitos, que aunque sé que tengo mucho por hacer, también es importante parar un momento, sentarnos con calma y disfrutarlo. Se me acabó el jabón negro, que para mí ya se ha convertido en un imprescindible para la limpieza de la casa, así que he pedido otra botella porque no me gusta quedarme sin él.
La verdad es que me encanta y lo utilizo muchísimo. Y bueno, pues para quienes no lo conozcáis, el jabón negro es un limpiador de origen vegetal. Normalmente, bueno, pues está elaborado a base de aceites y destaca porque sirve para muchísimas cosas. Se puede utilizar para limpiar suelos, azulejos, baños, cocinas, muebles de exterior y muchas otras superficies. La mezcla que estoy preparando para mi multiusos es muy sencilla, simplemente son 300 mililitros de agua y una cucharadita pequeña del jabón negro. Esta otra mezcla es para la ducha, lleva 300 mililitros de agua y 2 cucharaditas del jabón negro. Y en esta botella lo que tengo es mitad agua y mitad alcohol de limpieza y lo utilizo para limpiar los cristales. Y ahora sí voy a ponerme ya con la limpieza del polvo de la cocina. Y bueno, pues como os comentaba antes, el jabón negro yo lo compro de Amazon por si a alguien os interesa. Como siempre os dejo el enlace en la cajita de descripción. Y bueno, pues también quería deciros que esta mezcla multiusos es la que utilizo para limpiar el polvo de prácticamente toda mi casa. La uso a diario en muchísimas superficies porque me resulta muy cómodo, limpia muy bien y me ayuda a mantener la casa al día sin necesidad de tener un producto diferente para cada cosa. Creo que estas van a ser las últimas ramitas que voy a poder recoger de mi planta de orégano esta temporada. La verdad es que me siento muy contenta porque bueno, he conseguido llenar un tarrito. Y bueno, pues yo la verdad es que os animo a que si tenéis un pequeño espacio en casa, os hagáis con alguna plantita de estas. No hace falta tener un gran jardín, yo lo digo, con una maceta en una terraza, en un balcón, es más que suficiente. Y bueno, pues a mí me encanta porque además de dar un toque verdecito y bonito a la casa, es muy gratificante poder utilizar en la cocina algo que has visto crecer y que has cuidado tú misma. Y aunque el interior de los armarios no es algo que podamos estar limpiando todas las semanas e incluso ni siquiera todos los meses, en mi caso, por ejemplo, suelo hacer una limpieza más a fondo cada 6 meses, pero lo que sí hago para mantenerlo mejor en el día a día es ir repasando aquellos cajones o armarios que se ensucian más fácilmente. Y simplemente cuando veo que alguno necesita un repaso, lo limpio en el momento sin dejar que se acumule demasiado. Así, bueno, pues consigo mantenerlo mucho más controlado y evitar pues darme esas grandes palizas de limpieza. Al final creo que se trata de encontrar un equilibrio que funcione en cada casa y que nos ayude a mantener el orden sin agobiarnos. Este cajón, por ejemplo, parece que ha sufrido algún pequeño accidente porque se ha debido de derramar algo de aceite y está todo bastante pringado. Así que antes de que la suciedad se acumule más, voy a vaciarlo por completo, limpiarlo bien y volver a colocarlo todo en su sitio. Y bueno, pues ya que estoy, voy a aprovechar también para revisar los tarros, comprobar fechas, ver si hay algo que necesite reponer
y dejarlo todo pues un poquito más organizado. Estos tarritos negros que veis aquí los compré en Amazon y la verdad es que me encantan. Me ayudan muchísimo a mantener una sensación de orden y que todo se vea más uniforme y bonito visualmente. Eso sí, creo que me quedé corta cuando los compré. Pedí los justos para las especias que tenía en aquel momento, pero con el tiempo he ido incorporando algunas más y ya me estoy quedando sin espacio. Así que me parece que tarde o temprano me tocará hacer otro pedido para completar la colección. Para limpiar el aceite que está un poquito más incrustado, voy a utilizar la piedra blanca. La verdad es que es uno de esos productos a los que recurro cuando necesito eliminar grasa o suciedad más resistente. Y ahora sí, una vez está todo limpio, solo me queda volver a colocar cada cosa en su sitio para que todo quede ordenado y sea más fácil encontrarlo cuando lo necesite. Y yo siempre tengo una bolsa de laurel en el balcón que me traigo del campo de sus padres de José. La verdad es que me encanta tenerlo a mano porque lo utilizo muchísimo en la cocina. Además, las hojas, si las veis, son enormes, muchísimo más grandes que las que suelen vender en los supermercados y la verdad es que tienen un aroma increíble. Voy a preparar un budín que vi hacer un vídeo de YouTube y la verdad es que me llamó mucho la atención porque la chica compartía un truco que me pareció súper práctico. Ella explicaba que para que la receta salga equilibrada hay que utilizar la misma cantidad de azúcar, mantequilla y harina que el peso total de los huevos. Es decir, si los huevos pesan 180 gramos en total, se añaden 180 gramos de azúcar, 180 gramos de mantequilla y 180 gramos de harina. Y la verdad es que me encantó porque es una forma muy sencilla de recordar las cantidades sin tener que estar buscando la receta cada vez. Además, no es necesario que peséis los huevos, podéis hacer un cálculo aproximado
Un huevo suele pesar entre 50 y 60 gramos. Vamos a poner, por ejemplo, 60 gramos cada uno. Estos serían unos, si pongo 3 huevos, serían unos 180 gramos en total. Así que usaríamos la misma cantidad para el resto de ingredientes. Y por cierto, algo que os quería comentar, porque alguna vez me lo habéis preguntado en los comentarios, y bueno, pues puede ocurrir que, por ejemplo, en los ingredientes que os dejo escritos en la pantalla aparezcan 4 huevos y sin embargo durante el vídeo me veáis añadir solamente 3. Esto me pasa porque a la hora de editar a veces tengo que recortar algunas partes para que el vídeo no se me haga demasiado largo y puede que algún paso no llegue a verse completo. Por eso, si alguna vez encontráis alguna diferencia, yo os recomiendo que os guiéis siempre por los ingredientes que os dejo escritos en la pantalla, porque esos son los que reviso para que la receta quede correcta y sean las cantidades reales que he utilizado. De todas formas, yo sabéis que intento que todo quede lo más claro posible, pero ya sabéis que a veces la edición juega alguna que otra pasada. Así que podéis, algo que os digo es que podéis confiar en la lista de ingredientes que os dejo anotada por aquí arriba. Lo que me veis que estoy haciendo ahora es preparar unas miguitas para ponerlas por encima del budín. La verdad que es súper sencillo y simplemente he puesto un poquito de harina, azúcar y una cucharadita de mantequilla y lo voy mezclando con los dedos hasta que quede esa textura como de migas. Ya simplemente lo pongo por encima del budín y cuando se hornee se va a quedar una capita crujiente que está buenísima. La verdad es que le da un toque muy rico y marca bastante la diferencia en el resultado final. Yo cocino bastante a menudo, así que la campana de techo se me ensucia muchísimo con la grasa. Para limpiarla, simplemente lleno un barreño con un poquito de agua caliente y le añado un par de cucharadas del jabón negro. Bueno, es muy sencillo y la verdad es que funciona genial como desengrasante y bueno, con esta mezcla sin necesidad de frotar demasiado, consigo dejarla bastante limpia, reluciente, así que me facilita muchísimo la tarea. Para limpiar los filtros lo que hago es llenar un poquito el fregadero con agua caliente y un par de cucharadas del jabón negro, lo dejo un ratito, le he echado un chorrito también de lavavajillas que me ayuda mucho con la grasa y ya simplemente le froto con un cepillo y la verdad es que quedan súper limpios, vamos, como nuevos.
En el horno lo he tenido unos 35 minutos a unos 180 grados. Eso sí, os recomiendo que durante 30 minutos no abráis el horno para nada, para que no baje. Y la verdad que ha quedado espectacular. Y ahora sí, ya me toca la habitación. Yo entro con mi cestita donde llevo todo lo que voy a necesitar y empiezo a ir organizándome un poquito. Para la barandilla utilizo el limpiador de aloe vera del Mercadona, que ya me habéis visto en muchos vídeos porque me gusta mucho cómo me deja las superficies. Tanto a la barandilla como a los cristales es un repaso rápido porque ya sabéis que los limpio todas las semanas. No suelo sacar las ventanas para limpiarlas a fondo, al no ser que haya llovido y estén muy sucias. Y bueno, así que al hacerlo todas las semanas es una limpieza bastante ligera. Para ellos, para los cristales, ya sabéis que utilizo las bayetas de PVA que os enseño siempre porque no deja marcas y me resultan muy prácticas. Y ya simplemente es ir limpiando poco a poco, siempre de arriba hacia abajo y bueno, pues así el polvo va cayendo y no tengo que repasar dos veces. Y mientras estoy aquí limpiando, bueno, pues estaba pensando en que en agosto cumpliré ya 2 años en YouTube. La verdad es que cuando empecé esta aventura jamás imaginé todo lo que iba a vivir. Han sido 2 años llenos de emociones, de aprendizaje, de ilusión y, y también de momentos en los que he tenido que salir de mi zona de confort. Y si algo tengo claro es que nada de esto habría sido posible sin vosotros. Así que gracias por estar ahí viendo mis vídeos, vídeo tras vídeo, por vuestros comentarios, por vuestro cariño y por todo el apoyo que me dais cada día. Puede que para muchos esto sea simplemente un canal de limpieza y hogar, pero para mí se ha convertido en mucho más. Habéis hecho que me sienta acompañada, escuchada y valorada, y eso es algo que os agradeceré siempre. Así que de corazón, gracias. Gracias por formar parte de esta pequeña familia que hemos ido creando juntos durante estos 2 años. Espero poder seguir compartiendo con vosotros muchos momentos más, muchas limpiezas, muchas recetas y un poquito de nuestro día a día. Y ya por último, solo me queda darle un repaso al rodapié, aspirar la alfombra y llegar bien a los rincones, que siempre es lo que más ensucia. Y bueno, pues ya como mañana me queda limpiar la habitación de Iker y Ainara, voy a organizarme así. Cuando termine con todo, aprovecharé y ya friego todo el suelo del tirón. La verdad es que me gusta hacerlo de esta forma porque así lo dejo todo hecho de una vez y me resulta mucho más cómodo y práctico. Y por eso siempre os digo que tenéis que adaptar la limpieza a vuestra situación, al tiempo que tengáis y también a las ganas del día, porque es verdad que no todos los días tenemos las mismas ganas, yo por lo menos no. Eso sí, sin agobiaros, sin querer hacerlo todo perfecto ni todo de golpe. Lo importante es ir poco a poco
con pequeños pasos, porque bueno, pues así es como realmente se consigue mantener una casa en orden sin sentir que es una carga. Al final, pues cada uno tiene su ritmo y lo importante es encontrar el que mejor encaje con vuestra vida y con vuestro día a día. Las bayetas que utilizo para las ventanas no las meto en la lavadora hasta que no termino toda la limpieza. Lo que hago es darles un pequeño repaso con un poco de lavavajillas, simplemente para dejarlas limpias y listas para seguir usándolas. Así, bueno, pues mañana me volverán a servir para la limpieza de la habitación de Iker y de Ainara. Me gusta mucho este aspirador porque además de ser bastante potente y ayudarme muchísimo con la limpieza, sobre todo en las alfombras, no se le queda demasiado pelo enrollado en el cepillo, la verdad es que es muy poco. Ahora se ve un poquito más porque hace una semana que no lo limpio, pero normalmente lo mantengo bastante al día. En casa somos tres con el pelo largo, Ainara, Paula, que también está mucho por aquí, y yo. Así que se nos cae bastante pelo a todas y aún así la verdad es que este aspirador responde muy bien. Bueno, por si os interesa es el Proscenic, yo lo compré de Amazon y bueno, pues eso, que si os interesa os dejo el enlace en la cajita de descripción y bueno, de verdad que a mí me gusta mucho y lo recomiendo bastante. Este fin de semana compré 2 solomillos de cerdo, así que hoy voy a preparar una receta de solomillo de cerdo. Es una receta súper sencilla que vi hace poco y la verdad es que me encantó. Ya sabéis que a mí me gusta mucho ir probando cosas nuevas, variando recetas y saliendo un poco de lo de siempre. Y de verdad que esta queda riquísima, así que os la voy a ir enseñando paso a paso. Y como ya me veis, he cortado el solomillo en trozos más bien grandes y ahora lo estoy machacando con el mortero, que es lo que tengo a mano. La verdad es que me estoy planteando comprarme un martillo de estos de cocina de madera porque, bueno, pues me va a ser mucho más cómodo para este tipo de preparaciones. Y simplemente lo que hago es golpear la carne, bueno, para ir afinándola un poco y romperle las fibras para que, bueno, quede más tierna y se cocine mejor. No se trata de aplastarla demasiado, sino de darle unos golpes suaves hasta conseguir el punto que me gusta. Así luego al cocinarla queda mucho más jugosa y se disfruta bastante más. Lo que estoy haciendo es salpimentarla bien por todos los lados. Le añado también un poquito de pimentón dulce, que esto le va a dar un sabor más rico y un color precioso al cocinarla. Y por último le espolvoreo un poquito de harina, solo una capa ligera, para ayudar a que luego se dore mejor en la sartén y la salsa quede un poquito más ligada.
para darle un toquecito más jugoso voy a añadirle un poquito de mantequilla a la sartén, porque bueno, pues esto le va a dar un sabor más rico a la carne y por otro lado va a ayudar a que se dore mejor. Ahora en el mismo aceite donde he dorado la carne voy a añadir una cebolla cortada en trocitos pequeños y también unos 4 ajitos bien picaditos. Ya lo dejo pochar poco a poco a fuego medio hasta que la cebolla se vaya poniendo blandita y coja ese calorcito, ese colorcito tan rico. Esta receta es verdad que no lleva vino blanco, pero ya sabéis que a mí me encanta añadirlo a este tipo de preparaciones. Así que en mi caso voy a echarle medio vasito. Me gusta porque le da un sabor muy especial y bueno, pues por otro lado me ayuda también a desglasar un poquito la sartén, aprovechando todo ese sabor que ha quedado de la carne y la cebolla. Y ya una vez ha reducido el alcohol, le añado también medio vaso de caldo y he empezado añadiendo un cartoncito de nata de 200 mililitros, pero esto ya va un poco al gusto de cada uno. Si queréis más o menos salsa, podéis ajustar la cantidad según lo que os apetezca. En mi caso, al final he acabado echando 2 cartoncitos, es decir, unos 400 mililitros en total, porque en casa nos encanta que haya bastante salsa. También le añado una cucharada de mostaza y una cucharada de queso parmesano rallado, que le da un toque muy rico a la salsa. Y bueno, pues algo que os quería comentar es que si no os gusta encontrar trocitos de cebolla o preferís una salsa más fina, es muy fácil, podéis triturarla toda con la batidora, pero en nuestro caso, como no nos importa encontrarnos los trocitos, incluso es más, nos gustan, así que yo la dejo tal cual. De todas formas, como siempre os digo, eso, podéis adaptarlo a vuestro gusto y triturarla si os apetece una salsa más suave y más ligera. Y ya una vez el budín está completamente frío, voy a desmoldarlo para ver cómo ha quedado y enseñároslo. La verdad es que este momento siempre me da un poquito de emoción porque es cuando realmente se ve el resultado final de todo el trabajo. Y bueno, pues a ver qué tal ha salido.
Wow, madre mía, de verdad que está súper tierno, súper jugoso y bueno, y además es que está riquísimo. La comida ya está lista, la he tapado para que no se enfríe y para acompañar voy a preparar las patatas fritas favoritas de Iker y bueno, pues es un acompañamiento que es súper sencillo, pero que siempre triunfa en casa y que le da el toque perfecto a este plato. Ahora sí, José está a punto de llegar, así que vamos a sentarnos ya a comer. No os podéis imaginar lo rico que ha quedado todo esto, de verdad. Os animo a que lo probéis en casa y me dejéis en comentarios qué os ha parecido o si lo habéis adaptado a vuestra manera. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por acompañarme una vez más, por estar ahí, por vuestro apoyo y por cada mensaje bonito que me dejáis. Al final, pues es verdad que de eso va un poco todo esto, de compartir el día a día, de inspirarnos unos a otros y de hacer más llevaderas las pequeñas cosas de la vida. Nos vemos en un próximo vídeo, que ya sabéis, como siempre os digo, que os quiero mucho, mucho, muchísimo. Un beso. Chao.